Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En esta memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia, el Papa León XIV presenta su primera encíclica Magnificat Humanitas, en la que invita a custodiar la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Por otro lado, durante la visita del Papa León XIV a la capital de España, la Comunidad de Madrid desplegará un amplio operativo con refuerzo de transporte público, centros sanitarios y emergencias. Irán reconoce avances en las negociaciones con Estados Unidos, pero dice que el acuerdo no es inminente. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Uganda animan a celebrar el Día de los Mártires en parroquias y diócesis después de que el gobierno aplazara las celebraciones en el santuario de Namugongo debido al brote de ébola. La Iglesia en Bolivia se une a organismos de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo para convocar a un espacio de diálogo ante la creciente tensión en el país. Comienzan en Madrid las jornadas nacionales de vicarios y delegados para el clero. La Iglesia en Navarra aprueba su hoja de ruta elaborada con amplia participación para activar la vida diocesana. El presidente de Ucrania pide más defensas antiaéreas tras el ataque ruso de ayer a la capital Kiev. Uganda confirma 2 nuevos casos sospechosos de ébola vinculados al brote detectado en la República Democrática del Congo. En España, la Policía Judicial sitúa al expresidente del gobierno Zapatero como líder de la red de influencia de los fondos de Plus Ultra. Las tormentas descargaron ayer casi 2.500 rayos en Galicia en 24 horas. Y en deportes, el seleccionador de fútbol Luis de la Fuente da a conocer la lista de España para el Mundial 2026 con Eric García, Marc Pubil y Jeremy Pino como principales novedades. Hoy se ha publicado la primera encíclica del Papa León XIV titulada Magnificat Humanitas, Magnífica Humanidad, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El Santo Padre firmó este documento el pasado 15 de mayo, coincidiendo con el 135 aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Este texto se ha presentado esta mañana en el aula del Sínodo del Vaticano. El acto ha estado presidido por el mismo Papa León XIV. Es la primera vez que un pontífice presenta su propia encíclica. Además, han intervenido el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny. También han participado la profesora Anna Rowlands, teóloga y docente de la Universidad de Durham en el Reino Unido, el cofundador de Anthropic en Estados Unidos, Christopher Olah, como responsable de investigación sobre interpretabilidad de la inteligencia artificial, y la profesora Leocadie Lushombo, docente de Teología Política y Pensamiento Social Católico en la Escuela Jesuita de Teología y la Universidad Santa Clara en California. Al comienzo de la presentación, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha destacado que esta encíclica muestra cómo la doctrina social de la Iglesia siempre ha buscado responder a los desafíos de la cultura. Por su parte, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha comentado que este documento nos lleva a contemplar a la humanidad como magnífica a pesar de la terrible capacidad de maldad que hay en nosotros.
En su encíclica, el Santo Padre asevera que la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. El documento se divide en 5 capítulos, además de su introducción y conclusión. Magnifica Humanitas parte de la premisa de que la tecnología no es una fuerza antagónica respecto a la persona, ni un mal en sí misma. Sin embargo, afirma que no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por ello, el pontífice hace un llamamiento a construir en el bien y a permanecer humanos, para que el mundo pueda reconocer en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar. El primer capítulo, titulado Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio, repasa la doctrina social de la Iglesia en el Magisterio reciente y en el Concilio Vaticano II. En el segundo capítulo, el Santo Padre enumera los fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. Entre los primeros incluye la dignidad de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. El pontífice remarca la inviolabilidad de los derechos humanos. Entre ellos, recuerda que el primero es el derecho a la vida, desde la concepción hasta su final natural. A este respecto, el Papa León XIV define el aborto provocado, el asesinato de inocentes y la eutanasia como decisiones gravemente ilícitas. Además, su santidad destaca 5 principios de la doctrina social de la Iglesia. El primero, el bien común. Con particular firmeza, el Papa expresa que su promoción no puede separarse del respeto al derecho de los pueblos a existir y a custodiar su propia identidad. En consecuencia, recalca que cualquier intento de eliminar o someter a una nación es gravemente inmoral y, por tanto, inaceptable. Además, el pontífice habla del principio del destino universal de los bienes, de subsidiariedad, de solidaridad y de la justicia social. El tercer capítulo está destinado a la técnica y dominio y la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, el Papa afirma que la inteligencia artificial puede imitar y simular al hombre, pero no posee conciencia moral, empática, capacidad afectiva, relacional ni espiritual. Por ello sostiene que se necesita un código ético sometido a criterios de justicia social compartida. Uno de los puntos en los que ha insistido el Santo Padre es su intervención al presentar esta encíclica, es en el de desarmar la inteligencia artificial para sustraerla de la lógica de la competencia militar, económica y cognitiva e impedir que domine al ser humano. Igualmente ha remarcado que las decisiones de la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad. La encíclica dedica también un amplio espacio a la crítica del transhumanismo y del poshumanismo, que interpretan el progreso como la superación de los límites de lo humano. Entre otros aspectos, expresa que magnífica y sin embargo herida, la humanidad no debe ser sustituida ni superada. En este sentido, el Papa indica que la tecnología puede aliviar sus sufrimientos y abrirle nuevas posibilidades, pero no debe negarla en lo que le es propio, la capacidad de relación y de amor. En el cuarto capítulo, el Santo Padre alienta a custodiar lo humano en la transformación y habla de la verdad, el trabajo y la libertad. Al respecto, señala algunos instrumentos, como la transparencia, la protección de los datos personales, un periodismo serio basado en la argumentación y la verificación, así como una nueva conciencia en el uso correcto y crítico de la inteligencia artificial. Otro punto fundamental es el llamamiento a la alianza educativa renovada para que en los jóvenes no se apague el deseo de hacer preguntas a causa de máquinas perfectas que hacen parecer inútil el pensamiento humano. De esta forma, el Papa apunta que debemos educarnos en el ayuno de la inteligencia artificial, apostando por la escuela como lugar donde se aprende a buscar y amar la verdad, y se enseña lo que lo digital no puede dar: tiempo compartido para aprender y relaciones fiables. Por otro lado, la encíclica destaca además la referencia a la familia, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer. En el quinto y último capítulo habla de la cultura del poder y la civilización del amor. Aquí el Papa León XIV dirige su mirada hacia la guerra. Entre otras cosas, el Santo Padre reitera que, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en su sentido más estricto, es necesario superar la teoría de la guerra justa, promoviendo más bien el diálogo, la diplomacia y el perdón. También es contundente la advertencia contra el uso de armas relacionadas con la inteligencia artificial, alegando que no existe ningún acto
algoritmos que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. En este capítulo, Su Santidad subraya que el cristiano está llamado a responder a esta cultura del poder construyendo la civilización del amor. El Papa León XIV concluye su encíclica aludiendo al cántico del Magnificat de la Virgen, afirmando que María no solo nos enseña a ver la obra invisible de Dios, sino que dirige también nuestra mirada a los puntos de fractura de la humanidad. Allí donde se produce la distorsión del mundo, apunta el Papa, nos enseña a adquirir un punto de vista diferente para mirar el mundo con la mirada de los pequeños. De esta manera, subraya el Santo Padre, la Virgen se convierte en poetisa y profetisa de la redención. Por ello, el Papa León XIV anima en esta encíclica a que con la misma fe de María nos convirtamos en tejedores de esperanza en nuestro mundo para que la presencia de Jesús crezca entre nosotros y su reino tome forma. El pontífice expresa que el Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas y mantiene abierta para cada época la posibilidad de convertirse en historia de salvación a la luz de la Encarnación. Finalmente, el Papa León XIV encomienda este deseo a María para que acompañe nuestros pasos y podamos testimoniar la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Y durante los días que el Santo Padre va a estar aquí en España, concretamente en la capital, la Comunidad de Madrid desplegará un amplio dispositivo institucional, sanitario, logístico y cultural con refuerzos significativos en el transporte público, emergencias y la atención a los peregrinos. La Real Casa de Correos se convertirá en el mayor centro internacional de prensa de España con más de 3.600 metros cuadrados operativos las 24 horas y capacidad para más de 2.000 medios acreditados. Contará con más de 700 puestos de trabajo, zonas específicas para retransmisiones y un despliegue técnico supervisado para garantizar la seguridad digital. Además, se van a habilitar espacios de apoyo como la Real Casa de Postas y una plataforma en la Puerta del Sol para emisiones en directo. Además, según han informado, el Gobierno regional impulsará una imagen institucional bajo el lema Madrid Comunidad, visible en los edificios oficiales y con una iluminación especial en la sede de la Presidencia con los colores del Vaticano. En paralelo, se habilitarán cerca de 80 centros educativos para alojar a los peregrinos sin que eso afecte a la actividad lectiva. En el ámbito sanitario, el Suma 112 coordinará un refuerzo asistencial con más de 40 mandos diarios adicionales, junto a un incremento de recursos en el 112, bomberos y protección civil. También se instalarán 162 puntos de agua potable y se desplegarán dispositivos especiales para garantizar la atención durante los eventos. El transporte público en Madrid será clave en este operativo. Metro reforzará el servicio y lo ampliará un 25% más de lo habitual en varias líneas, con trenes adicionales y ajustes en estaciones por motivos de seguridad. Además, los autobuses interurbanos y de la EMT aumentarán sus frecuencias con más de 100 vehículos extra y refuerzos nocturnos. Asimismo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que se emitirán tarjetas de transporte conmemorativas y habrá vagones de metro vinilados con la ocasión. La agenda autonómica incluirá además propuestas culturales y gastronómicas como programación nocturna en los teatros del Canal, descuentos para peregrinos y periodistas y la promoción de dulces tradicionales madrileños. Según han concluido, el operativo busca garantizar la movilidad, la seguridad y la atención de los miles de visitantes previstos en un evento de dimensión internacional que situará a Madrid, dicen, en el foco informativo global. Y cambiamos de asunto. Irán ha indicado que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente pese a los avances en las negociaciones de paz debido a lo que considera cambios frecuentes en las posturas de los responsables estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán ha reiterado que las negociaciones en estos momentos están centradas en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní. Es una cuestión que se dejará para más adelante. Por otra parte, el portavoz ha afirmado que su país no planea establecer
restablecer el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, pero ofrecerá una serie de servicios de seguridad y navegación para transitar por el estratégico paso que sí requerirán un pago. El estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20% del petróleo mundial, está bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura. Precisamente el barril de petróleo Brent para entrega en julio cae hoy con fuerza casi un 6% hasta los $97, animado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen de forma inminente un acuerdo de paz. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Episcopal de Uganda ha animado a los fieles a celebrar el Día de los Mártires el próximo 3 de junio mediante misas y jornadas de oración en parroquias y diócesis, después de que el gobierno aplazara las celebraciones nacionales en el santuario de Namugongo debido al brote de ébola en la vecina República Democrática del Congo. Los obispos de Uganda han señalado que, aunque la gran peregrinación nacional ha sido suspendida temporalmente, la conmemoración de los mártires sigue siendo un profundo testimonio de fe, valentía, fidelidad a Cristo y compromiso firme con los valores cristianos. La Conferencia Episcopal de Uganda ha señalado que las diócesis y parroquias están animadas a celebrar el día bajo la orientación del obispo diocesano y de las autoridades gubernamentales competentes. Los prelados también han pedido a todos los fieles que se unan en oración por su nación, por los trabajadores de la salud y por todos los afectados por las circunstancias que hicieron necesario el aplazamiento. Y como pastores del pueblo de Dios han invitado a todos los fieles de Uganda a permanecer calmados, en oración, unidos y llenos de esperanza. Cambiamos de tercio. En un clima de creciente tensión en Bolivia, la Iglesia Católica se ha unido a organismos de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo para convocar un espacio de diálogo. Tras semanas de paros y bloqueos, en los últimos días se han registrado enfrentamientos, saqueos y ataques a instituciones en La Paz. Ha habido manifestaciones en las calles, explosiones y disturbios, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre pasado. Tras el insistente reclamo por una pausa humanitaria que garantice el libre tránsito de ambulancias, alimentos, combustible y medicamentos, la Iglesia Católica, representada por el obispo de El Alto y secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Giovanni Arana, se ha unido a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto para hacer un llamamiento conjunto al diálogo por el bien común. Y nos trasladamos a París para informarles de una triste noticia. La emblemática iglesia de Saint-Germain-des-Prés ha sido víctima recientemente de un acto vandálico. Un hombre ha entrado en el templo cuando no había misa, rompió un crucifijo y se ha llevado una imagen de un Cristo de plata. En este contexto, medios informativos han indicado que este incidente no es un caso aislado. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior de Francia, en el primer semestre del año 2025, el año pasado, se registraron 322 actos anticristianos. Esto es un aumento del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, a lo largo de todo el año pasado, el total anual alcanzó los 843 casos anticristianos, lo que supone un aumento del 9% respecto a 2024. Estos casos representan el 34% de todos los actos antirreligiosos registrados en Francia, que lamentablemente superan los 2.485. Noticias de la Iglesia en España. Hoy comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados para el Clero. Están organizadas por la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios bajo el lema El cuidado de la vocación presbiteral de una iglesia de comunión y para la misión. Se desarrollará hasta el miércoles. Las jornadas reunirán a responsables diocesanos del acompañamiento al clero para reflexionar sobre el cuidado de la vocación sacerdotal, la fraternidad presbiteral y los desafíos actuales del ministerio. Hoy la apertura está a cargo del obispo de Coria Cáceres y presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Monseñor Jesús Pulido. Junto a él también el obispo de Segovia y el presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, Monseñor Jesús Vidal. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ofrecerá 2 ponencias centradas en el papel de los sacerdotes hoy como ministros al servicio de una iglesia de comunión y misión. Nos vamos a Navarra, donde la Iglesia ha aprobado su hoja de ruta elaborada
elaborada con amplia participación para activar la vida diocesana, a través del Plan Pastoral Diocesano para el periodo 2026-2029. Se trata de un documento impulsado por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, que cuenta con una amplia participación tanto de sacerdotes como de laicos y que ha sido elaborado en clave sinodal. Como informan desde esta archidiócesis, el plan busca activar el conjunto de la vida diocesana. Ha de ser el alma del conjunto de las acciones que desarrolla nuestra diócesis y debe ir destinado tanto a los fieles que regularmente frecuentan la comunidad como a aquellos que no conocen a Jesucristo e incluso que siempre lo han rechazado, pasando por personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. Entre los numerosos desafíos que se proponen en torno a 12 bloques temáticos están replantear la organización de las parroquias, ofrecer formación teológica y pastoral de los laicos, utilizar nuevos lenguajes y canales de comunicación para acercar el mensaje del Evangelio a la sociedad. Y también quieren poner en el centro de la misión a las personas más vulnerables o restablecer estructuras claras y eficaces de acompañamiento, denuncia y reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Información internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado más apoyo para los sistemas de defensa antiaérea tras el ataque a gran escala de ayer contra la capital Kiev y sus alrededores, que dejó al menos 4 muertos y más de un centenar de heridos. Solo en la capital cerca de 90 personas han resultado heridas tras el ataque, que fue uno de los más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Zelensky ha indicado que hasta 6 provincias fueron objetivo de los proyectiles rusos. Mientras, las autoridades de Rusia han anunciado la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en medio de sus avances en el este del país. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, mientras que ha logrado penetrar también en Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Nos vamos hasta Uganda. Allí el Ministerio de Sanidad ha confirmado 2 nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en la República Democrática del Congo. Esto eleva a 7 el número total de casos sospechosos en territorio ugandés. Las autoridades han informado de que todos los potenciales contactos de estos casos han sido registrados para su seguimiento y han instado a la población a informar de inmediato a su centro de salud más cercano ante síntomas compatibles con esta enfermedad. Se produce este suceso después de que el Ministerio de Sanidad confirmara durante el fin de semana otros 3 casos, entre ellos un conductor y una trabajadora sanitaria, que atendieron el primer caso confirmado en el país procedente de República Democrática del Congo, así como el de una mujer congoleña. El ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de más de una decena de supuestos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistán, conocido como los talibán pakistaníes, en nuevas operaciones llevadas a cabo en Baziristán Norte, cerca de la frontera con Afganistán. El ejército ha señalado que las tropas recuperaron además armas y municiones y ha recalcado que los muertos en el enfrentamiento estaban implicados de forma activa en numerosas actividades terroristas en la zona, sin que los talibán pakistaníes se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido. Información nacional. Con el paso de las horas se han ido conociendo más detalles del informe que la UDEF envió al juez Calama sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Todos los indicios se tienen que probar en sede judicial para inculpar a Zapatero, que sigue manteniéndose firme en su inocencia. Nos esperan declaraciones del expresidente hasta el 2 de junio, fecha en la que está citado a declarar. Este informe policial ha desvelado cómo operaba la red de influencia de los fondos de Plus Ultra. El texto sitúa a Zapatero como líder de esta red, pero también una estrategia de desvinculación para ocultar precisamente ese papel. También aparecen como figuras muy importantes el amigo del expresidente, Julio Martínez, y su secretaria, Gertrudis Alcázar. El informe de la UDEF también revela un chat grupal con miembros de la trama donde hablan de que Zapatero tenía que intervenir para agilizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que posteriormente consiguió, según dice el texto, 6 vuelos autorizados sin nota diplomática con el favor de Delsi. Y la Audiencia Nacional ha retomado hoy el juicio del caso Kitchen,
que estará protagonizado por grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y sustraerle información. El caso Kitchen es la séptima pieza separada de la operación Tándem, una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción Española. La investigación se está llevando a cabo para esclarecer una presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular y que pudiera perjudicar a otros altos cargos de este partido político. Y terminamos la crónica nacional contándoles que las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia ayer descargaron sobre la comunidad 2.447 rayos en 24 horas, la mayor parte al final de la tarde. Las provincias de Lugo y La Coruña registraron la mayor parte de la actividad eléctrica. Los rayos iluminaron la noche en muchos puntos de Galicia, donde también se registraron lluvias y granizo en un fin de semana marcado por las altas temperaturas. La previsión de tormentas generalizadas había llevado a la Junta de Galicia a activar la alerta naranja en el centro de la provincia de Lugo, donde suspendió incluso la actividad deportiva federada y gran parte del resto de la comunidad quedó en alerta amarilla. Información deportiva. Comenzamos hablando de fútbol, ya que el seleccionador Luis de la Fuente ha anunciado la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a España en Estados Unidos, México y Canadá. Su Majestad el Rey Felipe VI ha sido uno de los encargados de protagonizar el anuncio oficial de la convocatoria de España para el Mundial de este año. El portero Joan García, los defensas Marc Fubil y Enric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente. También aparecen Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos, confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación. España, que jugará en el grupo G del Mundial junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, iniciará su concentración el 30 de mayo en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid. Y en baloncesto, el Real Madrid no pudo conquistar ayer el título de la Euroliga 2025-2026 después de caer en la final disputada en el Oaxaca de Atenas ante el Olympiacos griego por un ajustado 92-85. El conjunto que entrena Sergio Escariolo, pese a estar en inferioridad por sus bajas, supo resistir con carácter al equipo heleno, señalado como gran favorito. Aunque tuvo opciones hasta los momentos finales, su rival tuvo más temple y se alzó con la victoria. Noticias autonómicas. Y conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, que este año otorgará su premio cultural más importante, el Príncipe de Viana de la Cultura, a la cantante navarra Aurora Beltrán. Todo ello nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Pamplona, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, y según la consejera de Navarra de Cultura, Rebeca Esnaola, será por estas razones. Entre las razones destacadas está su defensa de una concepción de la música como una forma de expresión personal y colectiva, una trayectoria profesional que no renuncia a la autenticidad y la conexión emocional con el público. Aurora Beltrán es, sin duda, una de las voces más representativas del rock español y del rock navarro, por supuesto. Desde los inicios de su carrera musical en los años 80, su voz y su música ha resonado con fuerza no solo en nuestra comunidad, sino a nivel nacional e internacional, bien en solitario o formando parte de grupos tan reconocidos como Belladona o Taures Zurdos. De manera que esta artista navarra, que encarna los propósitos de este premio por su contribución y aportación al patrimonio musical navarro y por proyectar nuestra comunidad a través de su trabajo, es reconocida hoy con el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026. También hemos conocido este pasado viernes el Premio de Promoción del Talento Artístico dirigido a menores de 30 años que ha recaído en la tudelana María Cristina Moreno, historiadora del arte e ilustradora especializada en cómic de autor y autoedición. De nuevo escuchamos a la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola. María Cristina Moreno es una joven ilustradora navarra especializada en cómic de autor. Su trayectoria combina la autoedición, el cómic, además de la participación en exposiciones y festivales de arte joven, fuera y dentro de nuestra comunidad. Ha sido escogida por la originalidad y madurez de sus propuestas narrativas y por la creación de una voz gráfica propia dentro del ámbito del cómic contemporáneo y la ilustración.
Y tras la crisis que comentábamos la semana pasada entre socios del Gobierno de Navarra, siguen las diferencias, pero todos ellos han cerrado filas para seguir gobernando juntos. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. La tormenta interna entre socios vino porque la abstención en el Parlamento navarro de Geroa Bai y EH Bildu permitió aprobar una ley impulsada por Unión del Pueblo Navarro para dejar sin efecto una orden foral del consejero de Educación Carlos Gimeno que pretendía cerrar 14 aulas en centros concertados de la red educativa navarra para el próximo curso. Las tensiones se han reconducido pese a que las diferencias de criterio persisten, sobre todo con el socio Geroa Bai, gracias a una reunión que ha dejado claro que estas discrepancias no van a quebrar el gobierno de Navarra. Sin embargo, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en declaraciones a los periodistas recogidas por las agencias de noticias, ha señalado que la redacción de la ley impulsada por UPN y aprobada en el Parlamento es un auténtico jaleo en cuanto a formulación y aplicación y un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del Departamento de Educación. Y terminamos con una curiosa noticia, pues la Comunidad de Madrid ha iniciado las pruebas en vía del primero de los 48 trenes automáticos, es decir, sin conductor, que está previsto que empiecen a prestar servicio en la línea 6 del Metro Madrid a partir de 2027 y lo está haciendo en el centro de pruebas con el que cuenta en Corella, en Navarra, la empresa CAF, encargada de fabricar estos trenes presupuestados en 531,2 millones de euros. Los ensayos con el primer tren ya han comenzado y se prevé que en junio llegue al centro corellano, al centro navarro, la segunda unidad que actualmente se encuentra en su primera fase de pruebas en las instalaciones de la compañía. Los trenes se están fabricando en las plantas guipuzcoanas de Beasain e Irún. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Nos vamos ahora a Andalucía, que afronta ya un adelanto de las altas temperaturas propias del verano, con los primeros incendios forestales activos, junto con la preocupación por el riesgo de más incendios durante el verano. Esta y otras noticias nos las amplía desde Andalucía Benjamín Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Andalucía ha registrado esta semana varios incendios forestales de importancia en provincias como Almería, Córdoba y Málaga, coincidiendo además con el episodio de calor más intenso de esta primavera, con temperaturas cercanas a los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. El incendio más destacado se produjo entre Almería y Huércal de Almería. También se registraron incendios forestales en Adamuz y Espiel, en la provincia de Córdoba, además de otro fuego en Canillas de Aceituno, en Málaga. Estos incendios llegan apenas 2 semanas después de la presentación de la campaña Infoca 2026, reforzada por la Junta de Andalucía ante el riesgo derivado de la abundante vegetación acumulada tras las lluvias de este pasado invierno. El dispositivo contará este verano con 4.700 profesionales y 43 aeronaves, además de nuevas unidades de maquinaria pesada y vigilancia. Como nota positiva, mencionarles que el embalse de Iznájar, el más grande de Andalucía y uno de los más grandes de España, está al 90% de su capacidad por primera vez desde 2013 y todavía puede subir más gracias al deshielo de Sierra Nevada. En la actualidad militar les contamos que España y Estados Unidos han renovado automáticamente un año más el convenio de defensa para el uso conjunto de la base naval de Rota, al no haberse presentado objeciones por ninguna de las partes antes del plazo previsto. La renovación llega meses después de las tensiones diplomáticas surgidas por la negativa del gobierno español a autorizar el uso de bases militares españolas en operaciones estadounidenses contra Irán. El acuerdo garantiza un año más la continuidad de la instalación gaditana como enlace estratégico de cooperación militar entre ambos países. Y es que la instalación militar es fundamental para la localidad gaditana, pues en ella residen actualmente más de 6.000 ciudadanos estadounidenses, entre militares, personal civil y familiares. Y continúan los gestos de recuerdo y apoyo junto a nuevas ayudas institucionales a las víctimas del accidente ferroviario de la localidad cordobesa de Adamuz. Cuéntanos más, Benjamín. Así es, 4 meses después del accidente ferroviario de Adamuz, las víctimas y sus familias continúan intentando reconstruir sus vidas mientras avanzan las ayudas y los homenajes en la localidad cordobesa. Con este objetivo, la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz aprobó esta semana por unanimidad las ayudas de la Junta de Andalucía para los afectados por el siniestro, en el que murieron 46 personas.
Las indemnizaciones oscilan entre algo de más de 16.000 y cerca de 500 euros para lesionados, mientras que las familias de los fallecidos recibirán algo más de 14.000 euros. Por otro lado, 4 meses después de la tragedia, Aramuz acogió un emotivo reencuentro entre supervivientes, familiares y vecinos que participaron en las labores de auxilio tras el accidente. El acto se celebró en la caseta municipal, convertida aquel 18 de enero en centro improvisado de atención a los heridos, y sirvió para agradecer la solidaridad mostrada por todo el municipio cordobés. No dejamos la provincia de Córdoba, pero ahora por motivos más alegres, ya que la fiesta de los patios de Córdoba ha rozado este año el 1.000.000 de visitas. En las 2 semanas de concurso, más de 956.000 personas recorrieron los recintos participantes. En esta edición participaron 53 patios a concurso y otros 11 fuera de competición, consolidando así una de las grandes citas culturales y turísticas de la primavera andaluza, que además es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Mayo Festivo Cordobés concluye con la feria, que comenzó oficialmente el pasado viernes con el encendido del alumbrado en el recinto del Arenal. La feria cuenta este año con más de 2 millones de puntos de luz LED y 85 casetas. Entre las novedades destacan nuevas zonas de sombra junto a un refuerzo de la accesibilidad y de la seguridad. Por último, les contamos que la aldea del Rocío ha vivido con intensidad la salida procesional de la Virgen en una jornada marcada por el fervor, la convivencia y la emoción contenida de miles de peregrinos. Entrada la madrugada, los almonteños realizaron el salto de la reja para llevar a la Blanca Paloma por las calles de la aldea, una procesión que ha concluido hace pocos minutos. Antes, durante la jornada de ayer, las 127 hermandades participaron en la misa pontifical presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Durante la homilía, el prelado pidió a los rocieros unidad y evitar divisiones inútiles en una sociedad marcada por la fragmentación. La Junta de Andalucía reforzó este año el dispositivo del Plan Romero y el Plan Aldea con más de 7.000 efectivos de emergencias y seguridad para atender a más de 1.000.000 de peregrinos. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Pues muchas gracias, Benjamín, por todo lo que nos has contado. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos despejados en amplias zonas del territorio nacional. La calima seguirá presente en todo el oeste y parte del centro peninsular, además del archipiélago canario. El viento soplará con algo de fuerza en casi todo el mapa español. La mar estará algo alterada en Canarias, el Estrecho, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas entre 1 y 2 metros. Y en las temperaturas seguiremos experimentando valores altos fuera de la época. Y mañana martes esperamos una jornada como la de hoy. La mar estará algo alterada en el Estrecho, con olas entre 2 y 3 metros. Y en Canarias, la costa gallega y la Cantábrica, con olas entre 1 y 2 metros. Y las temperaturas serán iguales que las de hoy. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, en el control de sonido Pedro Coronado, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.